Señores, gracias por continuar con nosotros en Grupo de Medios Telemicro. Y esta mañana, como lo anunciamos en cada uno de los matutinos, tenemos la entrevista simultánea. Todos los matutinos, Matinal 5, Despierta RD y toda la cadena de emisoras que mantiene este grupo en todo el país, se unen para recibir al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones y una delegación que lo acompaña, que mencionamos en breve porque quiero destacar a nuestros compañeros Laura Caminero de Matinal, Alberto Caminero, nuestro director general de prensa, y Geraldino González, subdirector, nuestra compañera Yudelki Guerrero, directora de prensa de Noticentro, Gilbert Guzmán y una servidora, Loreni Solano, de Despierta RD. Y presentamos a nuestro equipo o a nuestros invitados que esta mañana tendrán temas sumamente interesantes que compartir para toda la población dominicana. El ingeniero del IGNE Ascensión, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, el señor Roberto Herrera, viceministro de Supervisión y Fiscalización, la señora Tomasina Pascual, viceministra de Edificaciones, el señor Nelson Colón, viceministro de Infraestructura, el licenciado Rafael Espinal, coordinador del gabinete del ministro, y el señor Onésimo González, asesor general del ministerio. Con todos ellos y encabezados por el ministro, tenemos temas interesantes que debatir. Bueno, y a propósito de que el primer año del gobierno ya se encuentra apenas días de concluir y las distintas instituciones han estado presentando una modalidad de rendición de cuentas de este primer año. La última vez, ministro, que lo tuvimos aquí, teníamos una serie de preocupaciones de cómo iba el recorrido del ministerio, de cómo iba la ejecución del presupuesto, y bueno, esta es una oportunidad de oro para que usted nos cuente cómo marcharon estos 2 últimos meses y cuál es el balance del Ministerio de Obras Públicas en este primer año de gobierno. Bueno, muy buenos días. Agradecerles a ustedes que a través de este medio o de estos medios podemos llegar a una muy buena parte del país y a los dominicanos del exterior que también le dan seguimiento a ustedes a través de esta amplia cobertura que los medios del Grupo Telemicro congregan. Mira, hemos estado a lo largo de estos 2 meses y a lo largo de toda la gestión incorporando proyectos, construyendo soluciones de distinta naturaleza, de un carácter regional unas, otras de un carácter local, pero de una significación profunda para la gente, que es el objetivo de todas las acciones de política que emprendemos o se emprende desde la administración pública. Hemos dado continuidad a los trabajos que en la ocasión que estuve aquí conversamos, se han estado agregando otros, y hoy puedo decirte, Laura, y decirles a ustedes, a todos, que tenemos más de 400 obras activas, obras de infraestructura, sin mencionar las que tienen que ver con una activación que está empezándose, que va a llegar a cerca de 500.000 de obras de edificaciones escolares, que también se dirigen o se construyen desde el Ministerio de Obras Públicas en coordinación con el Ministerio de Educación. Hemos estado desarrollando los distintos programas de los cuales les hablamos, como son el peón caminero, obras públicas con la gente, es decir, articulando una serie de acciones que tienen que ver con el mantenimiento, con la continuidad de obras que estaban paralizadas, con el inicio de nuevas obras, la planificación de otras, en fin, con toda una gestión de los temas de infraestructura. Puedo decirte que nos acompaña Onésimo, que es quien ha estado orientando esa parte en Santiago de los Caballeros. Venimos en los próximos meses con un amplio programa de conectividad que va a colocar a Santiago en el punto de donde debe estar esa pujante provincia y ciudad del norte del país, a través de una serie de obras que van a interconectar obras existentes, ampliación de otras. Puedo decirte que ya estamos a semanas de empezar la ampliación de la entrada de Santiago de los Caballeros. Igualmente que en muy breve tiempo también iniciaremos la ampliación de lo que es la avenida o la carretera Gregorio Luperón, sobre todo en su tramo
digamos, urbano, lo que comunica a Gurabo. En fin. Me está dando como por el lado que a mí me gusta, ministro. Bueno, pues. Con esas informaciones que caen tan bien para los santiagueros. Loreni me pasó un chivito y me dijo que por ahí. Pero ¿qué le entregan ustedes al país en este primer año de gobierno? Creo que esa también pudiera ser la rendición de cuentas principal. ¿Qué obras le entrega, obras públicas, a la población dominicana en este primer año? Mira, Loreni, nosotros le entregamos al país una reactivación de la economía a través de las obras públicas, en distintas vertientes. Y puedo decirte que el área que encabeza la arquitecta Tomasina Pascual, se han otorgado unos 1.100 permisos de construcción y autorizaciones de construcción que involucran aproximadamente unos 100.000 millones de pesos. No estoy diciendo que estos 100.000 millones de pesos se estén desarrollando, pero sí proyectos que muchos de los cuales se han empezado, y esto tiene que ver con la dinamización que tiene el sector construcción. El Banco Central ha establecido en sus números que el crecimiento que ha tenido el sector construcción supera el 42%, siendo la actividad de la economía nacional post pandemia de mayor dinamismo. Y esto tiene que ver con una gestión que se hace del Ministerio de Obras Públicas, donde se han acortado los plazos en el otorgamiento de los permisos con la finalidad de activar la economía. Hemos estado fortaleciendo las ayudantías, que son las instancias locales del Ministerio de Obras Públicas en las provincias, y a través de brigadas, a través de profesionales de la ingeniería se han incorporado a las tareas de mantenimiento, de levantamiento. Hemos estado acompañando a los alcaldes. Hemos estado también activando obras que encontramos, algunas por años, paralizadas, y adoptando una política de continuidad del Estado, les hemos estado dando seguimiento a esas obras. Delitni, hay una parte fundamental que es el mantenimiento. En el caso de carreteras como la Duarte, como la misma carretera Sánchez, se nota en muchos puntos que hay muchos baches y hay muchos hoyos, y eso crea cierto disgusto en la población que transita por esa zona, pero también hay que reconocer que ustedes han intervenido en algunos lugares. ¿Existe una planificación de hacer un mantenimiento completo de esas avenidas, o es que esos son puntos de bacheo solamente? Mira, Alberto Caminero, no un mantenimiento, no, yo te voy a decir lo que estamos desarrollando en la autopista Duarte, pero quiero no dejarle a Loreni la pregunta abierta, sino cerrarla con una respuesta. Loreni, hemos estado terminando, o tenemos concluidas, aproximadamente unas 40 obras que hemos estado entregando. El domingo próximo, para citarte una, vamos a inaugurar la carretera turística, que es la carretera que une Santiago con Puerto Plata. Son unos 42 kilómetros. Nosotros tenemos ya listo la carretera que en un primer tramo la inauguramos, que fue la reconstrucción de Montecristi, Dajabón, pero hemos concluido Dajabón, Loma de Cabrera. Hablábamos en off de la agilidad y la prontitud con que se concluyeron los trabajos de rehabilitación del puente Juan Bosch, pero no es solamente el puente Juan Bosch, es toda una política de mantenimiento de la infraestructura de puente, como de paso a desnivel, que estamos desarrollando en la parte que tiene que ver con la calzada, con el drenaje, pero también con la iluminación. Recientemente hemos tenido una situación que encontramos bastante difícil, con problemas de iluminación, problemas de diseño en los voltajes, problemas de voltaje en los túneles y pasos a desniveles en el país entero. Hemos llegado a mancomunar esfuerzos con las EDES para iniciar el alumbrado y el mantenimiento de todas esas infraestructuras. En lo que tiene que ver con tu pregunta, Caminero,
En la autopista Duarte venimos trabajando con la más amplia y completa intervención en la autopista Duarte desde su construcción, dejándola inclusive sin menoscabo del trabajo que se hizo en su momento, que ha tenido en los últimos 50 años pocas intervenciones, solamente 2 momentos, una que hizo el gobierno de Salvador Jorge Blanco hasta el kilómetro 28, que fue que él amplió, y otra que se hizo en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, que se lleva a la cantidad de carriles que hoy tiene. Desde esa fecha no había habido intervención. Hoy nosotros estamos trabajando en la reconstrucción de la autopista Duarte desde Santiago hacia acá. En el tramo Santiago-La Vega ya hemos hecho una importante intervención que tiene que ver con mejoría del pavimento, la iluminación, la señalización, el drenaje, y parte de este trabajo incluye lo que hacía referencia, que es la ampliación en la entrada de Santiago desde Odelpa hasta ya llegar a Santiago, pero hemos venido trabajando en un tema de seguridad. La autopista Duarte, y aquí hay un maestro de esa área, genera lamentablemente cerca de 130 muertes al año y centenares de accidentes. Ocurren allí prácticamente de distinta naturaleza semanal. Hemos estado interviniendo con la señalización, con la iluminación, va a abarcar, el trabajo que vamos a hacer va a abarcar también iluminación, pero con un adefesio que se ha construido a lo largo de esa y otras vías, que es que cada quien, el que tiene un negocio, el que entiende que se le facilita accesar a donde se dirige, abre una abertura en una isleta. Sí. Entonces Los cruces que son Claro, irregulares. claro, debo decirte que se han contabilizado desde Los Alcarrizos hasta Santiago cerca de 160 cruces ilegales que venimos cerrando y construyendo retornos operacionales, como uno que estamos ya a punto de dejar en funcionamiento, que es el de La Penda. Pero además también estamos construyendo pasos y puentes peatonales y motorizados, y abarca esta reconstrucción que va desde el kilómetro 9, y te voy a decir lo que vamos a hacer en el 9. En el 9 vamos a ampliar en 3 carriles, vamos a ampliar en 2 carriles esta vía para ayudar a resolver el cuello de botella que allí se arma, pero vamos a dar también una solución a puntos como el 22, igual que Pedro Brán, con la construcción de elevados. Igual lo propio haremos en la Falcon Bridge y trabajar con esos retornos. Sí, porque uno de los adefesios que ocurre es que esa carretera, la Duarte, se construye, pero entonces colocan semáforos en el 22, mira, en Pedro Brán, en otros lugares, y de repente comienza todo el mundo a detenerse y, Alberto, y eso hay que la buscar idea una solución. es convertir a la autopista Duarte en una verdadera autopista expresa, que desde que tú cruces Los Alcarrizos, que tiene un elevado, tú puedas llegar a Santiago de los Caballeros sin la necesidad de tenerte que estar parando en cruces para hacerlo con cuidado o en pasos controlados con sistemas de semáforo. Yo le digo a los cibaeños, medio para provocarlo, digo, cibaeños, pero ustedes se han dejado, ustedes han dejado que el este se le vaya adelante, porque tú tienes hoy el este, y con un trabajo importante, Loreni, que estamos haciendo y que dejaremos en los próximos meses inaugurado, que es el elevado de Andrés Boca Chica, conjuntamente con una marginal que allí estamos haciendo. Tú tendrás hasta Punta Cana una vía expresa, donde tú no tendrás, en la autovía del Este y en las Américas. Lo propio queremos hacer para Santiago de los Caballeros y toda la región norte, pero también para el sur. Los capitaleños han tratado de cerrar ese paso, pero no han podido. Ministro, ustedes han iniciado obras de gran envergadura, de gran valor, que habían sido prometidas en diferentes gobiernos. Casi todos los gobiernos lo han prometido después de Trujillo, pero nunca se han realizado.
Pero, por ejemplo, la carretera esa nueva que ustedes anunciaron de Santiago a Puerto Plata, la del Ámbar, ¿verdad? Sí, sí, la del Ámbar. El malecón que van a hacer en la zona de Nagua, de la provincia de María Trinidad, que por cierto, hoy es un día que se siente amenazada por la turbulencia que tenemos atmosférica. Y en el caso de Pedernales, que ustedes encontraron, pues desde el punto de vista jurídico, un ámbito limpio ya para poder trabajar. ¿Cuál es la situación con respecto a esos proyectos? En el caso particular de Pedernales, sabemos que ya la carretera se habría comenzado a trabajar en ella, pero ustedes van a intervenir la provincia que quizás es la que mayor cantidad de recursos naturales tiene y que pueden de alguna manera compenetrarla con las obras públicas que se van a hacer. Aparte de la carretera, se va a intervenir la municipalidad, la provincia. Claro, y debo decirte, Geraldino, que en esa visión de desarrollo integral que prima desde el gobierno, nosotros tenemos un gabinete que coordina el presidente de la República, donde todos los martes nosotros, los distintos sectores de la construcción, nos sentamos a planear y a identificar situaciones, como a intercambiar opiniones para hacerlo de una manera integral. Lo que tú estás diciendo, fíjate que se enclava con lo siguiente. Tú no puedes pensar en el desarrollo de Pedernales sin crear las condiciones de accesibilidad, sin mejorar las condiciones del viaje hacia Pedernales. Estamos haciendo la circunvalación de Baní, que te va a acercar en 25 o 30 minutos a cualquier parte del sur de Baní. Ya se está hacia trabajando. adelante. La circunvalación es por la zona sur, está como un 40%. Por la zona Alberto. sur, ¿verdad? Por la zona sur. Correcto. Estamos concluyendo que la encontramos paralizada, la circunvalación de Asua. Encontramos también en medio un limbo jurídico porque se había agotado el contrato, se había consumido los recursos y no se había resuelto la construcción de la carretera Barahona-Enriquillo. Empezamos a través de una iniciativa legislativa que activó varias obras y que creó un régimen especial a través de la ley 118-21, vamos a concluir esa carretera que se había iniciado, pero la conclusión casi abarca lo que se había invertido, porque lo que se hizo no era una solución a este punto, que va a conectar Enriquillo, Barahona con Enriquillo. Entonces ahí nos enlazamos en la que tú mencionas, que es Enriquillo, Pedernales, que la estamos construyendo, pero estamos también trabajando Cabo Rojo, Bahía de las Águilas. Entonces, sobre lo que tú dices de Pedernales, Turismo está desarrollando todo una programación que tiene que ver con una remodelación del malecón, el acondicionamiento de la playa. El único pueblo que tiene una playa con una característica hermosísima dentro, pública, es Enriquillo, es Pedernales, pero además también estamos mejorando sus caminos vecinales. Hemos hecho, en coordinación con Medio Ambiente, una habilitación para llegar al hoyo de Pelempito, que tú sabes que estabas en unas condiciones, que tenía cerca de 20 años que tú no llegabas. Yo fui y dije que no volvía. Ahí, bueno, pues ya puedes volver, Laura. Entonces, dentro de esa visión y que hemos tenido de un desarrollo integral, donde entra INAPA también para resolver el tema de drenaje, pero también el tema de agua potable. O sea, fíjate que estamos trabajando de una manera bien articulada a los fines de poder crear las condiciones de que por fin se dé ese tan esperado desarrollo que anhela el país y que espera Pedernales, Ministro, y toda la región. Gilbert, un segundito antes de salir del sur, porque no mencionó el caso de San José de Ocoa, que es una provincia que está en el sur y que coincidencialmente el viernes estuvimos allá en una transmisión especial. El Grupo Telemicro es el único que llega con un alcance suficiente a esa zona. Y ellos tienen el reclamo desde hace mucho tiempo de la unión de la carretera del sur con el Cibao, con el tema de Nizao, Rancho Arriba, que son 12 kilómetros que permitirían conectar el sur ya no solamente desde Santo Domingo, sino desde el Cibao.
¿Cuál es el plan con esa así carretera? es, te cuento, Laura, que precisamente el sábado vamos a estar acompañando al señor presidente en un encuentro con organizaciones comunitarias en Ocoa, si las condiciones del tiempo, Dios mediante lo permiten. Estamos trabajando en el pueblo Eso es una muy de Ocoa. buena noticia porque Sí. les dijimos a los ocoeños que con esa transmisión ustedes iban pronto. Bueno, ya ustedes ven lo que ustedes logran con esa comunicación ciudadana que ustedes día a día realizan. Mira, estamos interviniendo en este momento, estamos trabajando en caminos vecinales en Ocoa y en sectores del pueblo de Ocoa, pero indudablemente Ocoa tiene dos grandes necesidades, que una es el acueducto, que INAPA está trabajando ya en una solución, y la otra es la construcción de esa carretera que va a enlazar el Cibao, pero sobre todo que va a comunicar a Ocoa con Rancho Arriba, desde Sabana Larga, que tiene unas condiciones bien deplorables. Ay, qué bello. Mira, esa carretera hemos estado, la rediseñamos, la tenemos en lista para iniciarla. Estamos agotando era una obra que la tenía Odebrecht y que como todas las obras de Odebrecht se ha visto envuelta en estos temas. Estamos trabajando en la construcción de una salida y creo que próximamente habrá buenas noticias para la gente de San José de Ocoa y del país, porque es el punto de comunicación entre el norte y el sur. Señor ministro, ayer hablaba el ministro administrativo de la presidencia de planes extraordinarios que tiene el gobierno para, a partir de ya el cumplimiento del primer año y entrar al segundo, si tienen ya algunos detalles sobre una obra monumental y magnífica que va a dinamizar la economía. Se trata del tren de carga que se piensa construir desde Jaina hasta Santiago. Si tienen algunos detalles de si ya eso va a comenzarse a licitar, si hay alguna posible inversión en eso, algunos detalles preliminares, porque esa es una obra que va a dinamizar grandemente la economía y es necesaria, sobre todo para empresarios de Puerto Plata, Santiago, que no tendrán que enviar ni pagar flete caro para venir a Sanssouci y a Jaina a buscar sus mercancías. Gilbert, esa obra está trabajando la OPRED y hay una comisión que está manejando, que se ha constituido un decreto que dirige el ministro Lisandro Macarrulla, que está trabajando en los detalles que tienen que ver con esa y con otras soluciones de esa naturaleza que Onésimo ahorita podrá dar algunos detalles porque es quien nos representa en esa comisión. Pero yo voy a decirte, obra de impacto, esa autopista Duarte, lo que yo te estoy diciendo, que vamos a hacer en la autopista, que venimos haciendo en la autopista Duarte. Importantísimo eso. Es importante en el impacto, pero también en la inversión económica. Es una inversión sumamente importante. Se va a extender la línea también del metro desde el kilómetro 9 hasta la entrada de Los Alcarrizos. Pero también una obra que tendrá una significación y un impacto extraordinario también serán los trabajos de reacondicionamiento o de construcción del puente de Manzanillo y de toda la vialidad conexa a esta obra, que parte ya algunas la venimos desarrollando, como son las carreteras, la construcción de la carretera de la 70, la de Palo Verde, una que se está haciendo que es importantísima, que es Guayubín, La Mata de Santa Cruz, Cruce de Cupey. Entonces, hay una serie de obras e iniciativas. Yo debo decirte que en este momento, y va más, el Ministerio de Obras Públicas tiene desarrollando trabajos de obras de infraestructura vial que superan los 70.000 millones de pesos. Ministro, Mire, a propósito... perdón, Geraldino, disculpe. Sí, para quedarnos ahí. Esas obras en su mayoría tienen que tener retorno, porque algunos préstamos que se toman, el gobierno tiene que tener un retorno para pagar esos intereses. ¿Se ha pensado hacer o colocar peajes en esas vías nuevas? Mira, hay algunas de estas vías que sí. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer la circunvalación de Navarrete, que con Colón estamos ya dando los detalles finales para empezar un proceso de licitación que tendrá peaje. Okay. La de Baní tendrá peaje, la de Asua tendrá también peaje.
igual también que la extensión que estamos haciendo de la ecológica aquí en el Gran Santo Domingo, Claro. que va a unir desde ahí de la ciudad Juan Bosch al puerto en multimodal. Esa tendrá también peaje. Porque hay que Y recuperar otras, ese dinero. claro, y otras Ministro, también tendrán. Hay un problema que yo supongo que debe enfrentarlo o lo está enfrentando Obra Pública. Quizás Onésimo como asesor nos podría decir. Ayer vi una información de una cantidad de personas de la zona de Manzanillo que pedían al gobierno edificar claramente las circunstancias en que están haciendo licitaciones para obras, porque ellos tienen terrenos que les pertenecen. Igualmente ha ocurrido con el caso de la carretera que va a ir de Enriquillo a Pedernales, que de buenas a primeras han aparecido una cantidad de gente con tierra, con propiedades que alegadamente, aunque no tienen títulos, igualmente con algunas circunvalaciones que ustedes han estado haciendo, se está dando esa situación. ¿Cómo ustedes están manejando eso? Mira, Geraldino, esto es un problema y es precisamente uno de los problemas más graves que ha tenido la República Dominicana y que tiene que ver con la falta de autoridad. Aquí hay siempre las leyes que tienen que ver con carretera han establecido lo que se llama el derecho de vía, que se hace una vía y hay a ambos márgenes, hay una cantidad determinada de metros que hay que reservar para futuras ampliaciones. Eso se respeta. La gente viene, penetra y luego cuando hay que hacer ampliaciones hay que erogar más dinero muchas veces en las expropiaciones que en lo que cuesta el costo de la obra. Estamos tomando una medida importante, que es, estamos conformando una comisión que va a tener un ámbito militar como legal, que es se llama Codovial, Codovial se va a encargar de la preservación del derecho de vía, sobre todo en estas vías nuevas que se han hecho y que ya tú ves que empieza la ecológica. Ya nosotros hemos tenido que el tramo inclusive que se hizo en el gobierno anterior, que ya empieza la gente personas que muchas veces se le pagó por su expropiación, empiezan ahora a ocupar. ¿Por qué no declarar, por ejemplo, la circunvalación de Santo Domingo como vía panorámica, que es una categoría ecológica que tiene dentro de la ley de medio ambiente? Mira, Geraldino, eso se puede hacer, pero si tú no tienes un cuerpo que se encargue de darle seguimiento, tú sabes que la ley, si no tiene un órgano represivo, no tiene un cumplimiento. Entonces, Sí, precisamente claro, lo que estamos haciendo, yo digo que ya hay áreas que se perdieron. Tú recuperar el derecho de vía en la autopista Duarte tiene un costo social altísimo. Ahora, en las nuevas, por lo menos, planteémonos preservar y reservar y conservar. Entonces, estamos estructurando ese cuerpo cuya responsabilidad será ese. Lo que tú dices, en las vías que tú dices, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Primero, somos respetuosos del derecho de propiedad. En todo el que pueda demostrar que tiene un derecho para ocupar el predio que tiene, nosotros se lo reconocemos, se le hace una justa tasación y se procede en pagarle. Estamos pagando. Contrario, nosotros, a mí me van a reclamar allá al ministerio expropiaciones de cuando Balaguer. Porque, Wow. no, aquí, y muchas veces la gente cuando tiene este tema de expropiaciones tiene el temor, porque ha habido también, Bueno, así como ha habido gente que ocupa, pero también ha habido muchas veces que el Estado también ha ocupado Es así. terrenos ajenos y no lo ha pagado. Pero Entonces, sería más conveniente que el Estado produjera o proyectara una ley de plusvalía, porque a cuántas edificaciones, comerciantes, industriales, empresarios le da una plusvalía, le genera una plusvalía a su predio. No, evidentemente que, pero a lo que eso llega tenemos la responsabilidad de construir una solución. ¿Qué estamos haciendo? Si usted tiene el derecho de propiedad, se lo estamos reconociendo y comprando. En el caso de las mejoras, cuando es la mejora, estamos también reconociéndole el precio
de la mejora. Si no hay mejora y usted está en un terreno del Estado, pues bueno, Pero sencillamente usted debió haber pagado por el tiempo que duró hay un ocupándolo. tema que usted no concluyó, que creo que fue Geraldino que le hizo la pregunta sobre el caso del malecón de Nagua, y que ahora, por la tormenta, seguro que esos ciudadanos que viven en Nagua están preocupados. ¿Ya se inició esa obra? Le corrijo a Geraldino, que Geraldino dice que ustedes construirán. No, Geraldino, estamos construyendo. Ayer Colón estuvo, antes de ayer, estuvo en el área, porque esa será una de las obras emblemáticas de esta gestión, porque no solamente le dará hermosura a una ciudad abrazada por el océano Atlántico como es la ciudad de Nagua, sino también que servirá de seguridad, porque esto tiene un diseño para evitar posibles inundaciones o entradas del mar, como ya lo ha habido en el pasado. Todos aquí sabemos que Nagua tiene... está por debajo del nivel del mar. En algunos puntos está por debajo del nivel del mar, y esta vía es una solución a esta Pero situación. parece que ahí, además de crear la protección de eso, parece que se le dará una playa a la comunidad. Nelson Colón que hizo ese diseño. Bueno, explícale, Nelson, cómo sería abarca. Y además, si la Marina es posible colocarla en... Buenos días y Buenos días. saludo a todos. Sí, ciertamente el Malecón de Nagua es un proyecto que se concibió en el ministerio. A nuestra llegada, ese expediente que fue transferido de la Oficina Supervisora de Ingenieros, la OISOI, no tenía un diseño, no había nada. Existía el expediente, pero el expediente estaba inconcluso porque le faltaban diseño. Comenzamos a trabajar como lo dijo el ministro, en la vertiente de la protección de Nagua. No solamente construir un proyecto del malecón, un área recreativa, sino la protección de Nagua. Entonces, comenzamos a trabajar en ese sentido, y el diseño que terminamos incluye la protección de Nagua con la recuperación de su playa, la Acapulco, que está frente a la costa de Nagua, y entonces la creación de lo que va a ser el muelle. Va a tener un muelle para 200 naves, yate y también bote. Tendrá un helipuerto en su punto más, al terminar el muelle, en su punto más alto se va a generar un helipuerto. Y entonces lo que es la vía se va a levantar en algunos puntos hasta 4 metros para la protección que señalaba el ministro de lo que es la zona más baja que tiene Nagua, ¿no? Entonces eso implica también el proyecto. Ciclovía, va a tener un anfiteatro, va a tener área de esparcimiento, va a tener miradores, va a tener área de recreación para niños. Bueno, es todo un proyecto de iluminación. Saneamiento de 2 cañadas que penetran al mar, y va a servir también de circunvalación. Porque tú vas a coger esa vía, por ejemplo. Ya se empezó a trabajar ahí. Sí, ya cuando nosotros fuimos el lunes, ya los equipos del contratista estaban allá. Fuimos precisamente a eso, a darle los puntos de inicio, porque como usted sabe, Caminero, Nagua también tiene unos desalojos que se llegaron a realizar, pero tiene otros que no. Entonces tenemos que levantar eso, tenemos que evaluar eso, como lo dijo el ministro, a través del Departamento de Avalúo, pero podemos comenzar en los puntos donde ya se tiene un desalojo, y a eso fue que fuimos. No, y se había empezado, porque muchas veces, Geraldino y Alberto, nosotros anunciamos una obra y la gente dice, pero que no se ha empezado. Bueno, se empieza porque tú tienes que ir a tomar algunas muestras, hacer algunos levantamientos topográficos. Para la gente se empezó cuando ve equipo. Deje ver los equipos. Y hasta casi terminada. Exacto, porque también había algo, Nelson, que era la colocación de unos pilotes, que había que hacerlo, y se había estado trabajando en eso, pero la gente no veía un gran movimiento y se preocupaba, y decía, ¿y cuándo es que empieza? Bueno, pero ya se empezó de hace un tiempo. Se comienza el año escolar ya, según ha anunciado el gobierno. Y una de las quejas que con más frecuencia hay es,
que parece que lamentablemente por el COVID-19 no se pudo trabajar en la preparación y elaboración de las edificaciones escolares. Creo que está la distinguida dama que es la encargada de edificaciones. Usted hablaba casi de 500 mil de escuelas que están siendo intervenidas. ¿Se va a tener a tiempo esa disponibilidad? Pero debo decirte, porque ese programa lo manejamos a través de otra instancia que no tiene que ver con edificaciones. Yo le doy un seguimiento directo porque yo fui, Gerardino, viceministro de Infraestructura Escolar con doña Milagros Ortiz Bosch. Sí, yo Tuve ese privilegio. Entonces es un tema al que le doy seguimiento. Mira, a nuestra llegada nosotros encontramos más de 600 obras detenidas, algunas que sobrepasaban los 10 años, porque unas se cogió un modelo muy equivocado que fue de trabajar con unos diseños tipos y eso provocó que en más del 80% de las escuelas que se contrataron se sobrepasó por encima de lo que establecía la ley el tope del 25%. Esto paralizó, había obras paralizadas y unas por distintas razones, pero específicamente por esto. Se creó una ley que es la 118 que posibilita y facilita esto y estamos trabajando. Yo puedo decirte que en coordinación con el Ministerio de Educación, que es un trabajo muy mancomunado que desarrollamos con el amigo Roberto Fulcar y toda su estructura, estamos hoy en capacidad de esas 600 y tantas escuelas, cerca de 100, tenerla casi lista para el inicio del año escolar. Con ellos están trabajando, ellos como Ministerio de Educación, y nosotros le acompañamos en algún momento, pero es una iniciativa de ellos en el mantenimiento y el reacondicionamiento de las escuelas. Pero nosotros también encontramos, Gerardino, decenas de escuelas con contratistas con 8 y 10 años con avance y todavía no habían los terrenos. Entonces, esto era un total desorden. Alrededor de esto... tenían los terrenos y sí el dinero, pues ya. Y sí el dinero. Imagínate tú, los contratistas serios los tienen a plazo fijo, esperando que se le busque el terreno. Y los menos serios lo habrán gastado. ¿Perdón? Los menos serios lo habrán gastado. Lo habrán gastado ya. Ministro, tenemos un problema aquí al lado y es en la avenida George Washington, conocida como el Malecón. Es un peligro transitar por esa vía. ¿Cómo anda el plan de alumbrado público por parte del Ministerio de Obras Públicas? Y una obra que esperan mucho los sureños es Monte Grande. Tenemos entendido que ya reiniciaron los trabajos, pero han llegado denuncias a nuestra redacción de Noticentro de que supuestamente se les debe a algunos obreros. Mira, el presidente anunció en febrero que para agosto del año próximo está entregada a Monte Grande, una obra de más de 20 años en espera. Bueno, así es. Ya tiene la adultez, la mayoría de edad, como otros tantos. Tiene cédula ya. No, mayores de edad ya, es ciudadano. Mira, en el Malecón y en las vías, debo decir que este es un trabajo, ahí la intervención que hacemos, la hacemos conjuntamente con el Ayuntamiento del Distrito Nacional, porque también recordemos que los ayuntamientos tienen responsabilidades dentro del ámbito de su competencia. Los acompañamos y lo hemos estado acompañando en mancomunidad de esfuerzo y de propósito. Te decía que hemos llegado recientemente a un acuerdo con las EDES para trabajar con el tema del alumbrado, que ya se inició ese trabajo con el ayuntamiento. En el caso de esa área que es EDESUR, lo empezamos con un punto prioritario, que es el túnel de la Núñez de Cáceres, que tú sabes, si has pasado por algo, quienes han pasado, las condiciones de penumbra que tenía, y hemos empezado a darle respuesta a eso. Con respecto a Monte Grande, puedo hablarte porque participo en las reuniones del Gabinete de la Construcción que hacía referencia, pero es una responsabilidad del INDRI. Había un tema contractual, porque muchos de los problemas que tenían estos trabajos que se paralizaron fueron también por razones contractuales, que habían agotado
aquí había lamentablemente una mala gestión en los términos de ingeniería, y era que no habían, las obras se iniciaban sin los diseños necesarios, y por lo tanto una obra que tenga un diseño deficiente o que simplemente no tenga diseño. Ya Colón te decía de una obra que inclusive se había anunciado su inicio, como es el Malecón de Nagua, y no había un diseño. Entonces, así ha pasado con muchas obras. Y con lo que tiene que ver con Monte Grande, se está llegando a una salida, estaba planteado un arbitraje, porque además también este era un Estado contratante que contrataba en condiciones muy desfavorables para el propio Estado, con unas cláusulas que era una espada de Damocles que pendía sobre el gobierno. Entonces se le ha estado buscando y ya se ha hallado una salida para reiniciar esos trabajos y poder concluir Ministro, en una fecha prudente. Hay un tema que me gustaría que ustedes nos abordaran con relación a las obras de infraestructura en general y el levantamiento de las mismas para que estén en el lugar adecuado por los estudios topográficos, pero al mismo tiempo, ¿cómo se está haciendo para que sean sísmicos resistentes, sabiendo que hay unos lineamientos en una situación donde ningún país está exento de sufrir un terremoto, de que venga alguna situación, una catástrofe atmosférica y que puede impactar a la República Dominicana? Se ha dado pequeños temblores donde vemos que muchas obras de infraestructura pública se craquean, se desmoronan, algunas tienen situaciones que hay que ir inmediatamente a su levantamiento y hay otras que son de decenas de años que se mantienen intactas. ¿Qué está pasando? ¿Es la calidad de los productos que se utiliza? ¿Es que no se está colocando la obra en el lugar adecuado? ¿O es simple y sencillamente que falta un seguimiento para el mantenimiento o una planificación adecuada? Bueno, mira, Lorena, y eso le voy a dar paso a mis dos compañeros que están a la izquierda, tanto Roberto como Tomasina, que tienen que ver mucho con eso. Mira, nosotros estamos procurando que las obras que estamos desarrollando cumplan con los parámetros y las normas establecidas, porque las obras públicas, y ya acaba de haber un evento ahora recientemente en Miami, inclusive sin que haya ocurrido un evento telúrico, son de seguridad pública. No, y los hundimientos también. Y tienen que estar. Estamos, una de las iniciativas internas que hemos tomado es fortalecer el área de geotecnia. La geotecnia, para hablar en buen castellano, claro, es el área que hace los estudios de suelos para ver las condiciones de un terreno y ver entonces, en función de esas condiciones, establecer los diseños. Es decir, ya no importa que sea una carretera, como que sea un puente o que sea una edificación. En ese aspecto quisiera que primero con Tomasina, en lo que tiene que ver con edificaciones, cuáles son los pasos que damos, las normativas existentes en esa materia, y con el ingeniero Herrera en la parte que tiene que ver mucho con la supervisión, el cuidado que damos a ese detalle que usted señala. Sí, buenos días. Sí, se escucha. Sí. En la parte de la normativa ya se está aplicando en los estudios la parte de estructura sísmica en lo que es las reglamentaciones. Ahora, nosotros hemos avanzado en lo que son los seguimientos a los procesos. En muchas ocasiones, un promotor, aprueba un plano, da su licencia y aprueba el plano. A veces hasta nos solicita, que es legal, un permiso de inicio. Entonces, cuando comienza el permiso de inicio, comienza a construir sin las inspecciones nuestras. En eso hemos avanzado bastante. Nosotros iniciamos en los primeros 4 meses de gestión nuestra, desde agosto, tenemos unas 2.400 inspecciones y ya en esta parte de este año llegamos a 6.600. Inspecciones. Sí, que es fundamental por lo que ella dice. Sí. Muchas veces se te puede presentar todo el diseño debido. Ahora, a la hora de construir, hacer otra cosa. Si no hay
un seguimiento. En la Guardia dicen que a la orden que no se le da seguimiento es como si no se diera. Bueno, para eso es el proceso de resellado que se sella. Sí, el resellado es antes de la aprobación de la licencia. El resellado es cuando viene de planeamiento urbano, de turismo, y entonces ya en tramitación de plano tiene una diferencia. Se trabaja el plano con los técnicos nosotros, las diferentes áreas, tanto arquitectónicas como estructurales. A veces cuando varían, por ejemplo, el espesor de la columna, ya el arquitectónicamente varía y entonces tiene que ir a resellado. Vuelve a tramitación de plano y se aprueba. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, en este momento, el área de inspección de obras privadas, tramitación de plano le está remitiendo un listado mensual de las obras que tienen licencia para entonces inspección darle seguimiento. Le damos seguimiento y en muchas ocasiones encontramos obras que después de la orden de inicio siguen avanzando y entonces ahí se llaman y se le da seguimiento, se le aconseja de que nosotros lo que necesitamos es, como el Estado que somos, la seguridad. Y con esa seguridad nosotros le damos seguimiento con las inspecciones. Se le explica que realmente al promotor es a quien le conviene el seguimiento de nosotros. Porque a veces hay una orientación a nivel muy privado, que ojalá y la parte privada también nos ayuden a decir y asesorar privadamente. Nosotros hemos encontrado edificaciones que tienen 4 niveles aprobados o 5 niveles aprobados. ¿Y nosotros cuánto? lo encontramos con 7. Entonces, a esos otros niveles no se le está dando seguimiento. Sin embargo, nosotros Pero hemos se ampliado. sanciona esto, porque si usted me da permiso para la 3, tumban. ¿qué pasa? Para que no pase lo de Se- Miami y de la torre de se- apartamentos. Se sanciona, entonces viene el estudio de vulnerabilidad, que es lo que menos aconsejamos. porque a mí no me gusta decirlo, Eso es pero peligroso. el estudio de vulnerabilidad da lo que quiere. Tomasina, que del que en lo el paga. caso de un edificio que está aquí en el malecón, y tiene que, años, que sí. tiene años y años construido y tiene como algunos 12 o 16 Frente a un popular edificios. restaurante. Eso está abandonado, eso no se ha construido. Hay muchos que tienen el temor de que eso un día se desplome. ¿Qué pasa con eso? Eso lo hemos hablado, darle seguimiento, porque eso parece que tuvo un problema interno de los promotores. Pero eso puede Cuando usted habla de los desplomarse un día. promotores, habla de los constructores. de los No, constructores. pero ella se Para refiere, nosotros quizás a son veces hay, promotores porque son privados. a veces hay regularmente. problemas también que son financieros, que se para, Sí. y Sí, no es por un porque no tema tenían constructivo. dinero. Pero dice sino- que está Pero doblado. siempre se ha dicho que hay vicios de construcción. doblado, ¿Lo hacia han un lado. determinado ustedes? ¿Ha ido un equipo a inspeccionar la obra? A ese específicamente. Ajá. A ese específicamente no. Pero le estamos dando seguimiento a todas las que encontramos. Sí. Que están, que- Bueno, mira, me gustaría entonces que Roberto en la parte de carretera estableciera cómo le damos seguimiento a esa, porque eso es una parte bien importante. Y que Roberto Sí. también, seguro que tiene eso, nos gustaría, porque en principio de año se habló de una obra fundamental para la capital, los capitaleños, que está en la 27 de febrero hasta la Isabel Aguilar. Bueno, de eso Onésimo te va a hablar. puso eso celoso, es ¿vio? una De locura. y eso que- te va a hablar Onésimo. Ok, perfecto. De esa y de la rotonda de la Fuerza Armada. Sí. Esos celos capitaleños, qué cosa más terrible. Sí, ¿eh? sí, no es que los cibaeños, imagínense ustedes, nosotros tenemos ahí para que nos den presidente y después la cosecha de Aquí que hacen los cheques, dígale, caminero. La capital. Por eso que la quieren cerrar. Muy buenos días a todos. Y miren, lo primero es que, sobre la pregunta que hizo la joven, en la preocupación que tiene que ver con el seguimiento, con la parte de la construcción de las edificaciones, es importante destacar que a partir del terremoto de Haití, el país, de manera, vamos a decir, integral, se preocupó por este tema. Y a partir de esa fecha, tenemos que reconocer que las autoridades, desde el punto de vista normativo, especialmente el Ministerio de Obras Públicas, se ha preocupado porque se cumplan las normas. O sea, puede ser de preocupación que tengamos algunas estructuras con deficientes, o sea, ¿verdad? Con deficiencia, pero a nivel general,
se ha trabajado en cumplir con los diseños antisísmicos. No, y perdóneme, ingeniero, que le interrumpa. Mira, Loreni, es un mito que las obras anteriores eran de más calidad. Es un mito. Sí, es un mito. ¿Cómo va a ser? No, O sea, no que habían tú digas diseño. nada más Oye, que eso fuera cuando así. esas obras, aquí lo que Dios nos ha acompañado, cuando esas obras se analizan, la calidad del hormigón, ¿Cómo? te da un hormigón muy, muy deficiente. Aquí a partir del año 81, con el terremoto de México, y en eso honro la memoria de don Fello Corominas Pepín, que fue quien estableció el primer código antisísmico de aquí, fue que se empezó A trabajar. a tomar en cuenta, pero las construcciones de ahí para atrás no significa que no tuvieran la calidad, las hay que las tuvieran, pero no había un seguimiento. Pero usted sabe que el otro día ustedes fueron tendencia por un elevado en la Kennedy No, con pero eso- Churchill, eso- que la gente se sí. puso loca. No, y miren pero- que porque fake news. coincidía, Sí. ¿no? Coincidía con el tema en México. O sea, Sí, pero ministro, bueno, sí. el tema no tiene que ver solamente con Haití. Esto es un país con fallas sísmicas por todas partes. En sentido general, esas obras viejas que usted plantea, porque la parte de la regulación es importante, pero aquí tenemos miles de edificaciones que tienen muchísimos años. ¿Hay algún plan de inspección de asegurar que al día de hoy esas estructuras tienen la fortaleza adecuada para soportar algún tipo de evento sísmico? Mira, en el sector privado, y esto es bueno que se entienda, o sea, en el sector privado se ha cumplido con las edificaciones. Sí. Claro, ahora bien, en el sector público, que siempre entendemos que hay descuido, no necesariamente es así. Por ejemplo, el laboratorio de mecánica de suelo, que hace unos 15 o 17 años, era un referente para todas las construcciones a nivel público. A nuestra llegada, estaba en una situación muy deteriorada, o sea, prácticamente no existía. El ingeniero es indulgente, aquí hubo una donación del gobierno español de millones de pesos que se perdieron esos equipos, pues son equipos muy sensibles, sin sacarlo del furgón. ¿Y cuándo Sí. se perdieron? ¿Y por qué no se sacaron? Bueno, no, la razón no la sé. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahora bien, los contratistas, que es la parte que nos corresponde junto con el ministro, siempre cuidar del cuidado de las obras, de la supervisión de los proyectos, saben bien que ahora con esta gestión se ha incorporado el protagonismo de la geotecnia en los proyectos, y en definitiva esto redunda en mejor calidad de obra, cumplir con el correcto control de la calidad de los proyectos. No, pero decirle a la pregunta que tú haces, el presidente nombró a Reyes Madera en una comisión o una dirección de estudios, análisis de estudios de vulnerabilidad, y se ha estado haciendo una inspección en las principales obras, sobre todo de edificaciones públicas. Reyes Madera, que es una persona, un referente en la materia, está al frente de esa comisión y están haciendo una serie de análisis, y esos análisis vienen acompañados de recomendaciones. Bueno, o sea que el gobierno ha tomado oportunamente la seriedad con que amerita el manejo de este Y a tema. propósito Pero Colón tiene que explicarnos sobre el asunto que el ministro dijo sobre lo que se va a hacer en la bandera, la 27 Onésimo González. Sí. Para que no, Bandera y sobre todo, ¿cuándo se va a iniciar esa obra? Sí, fíjate, cuando hay un tiempo, hay un periodo en lo que se anuncia una obra y la ejecución de los estudios para iniciarla. Esa obra está programada para el próximo año. En este periodo que se está trabajando, ya se hicieron los estudios geotécnicos. Para hacer el levantamiento topográfico hubo que pedir permiso al Ministerio de las Fuerzas Armadas, es decir, es un proceso. Pero además, ese proyecto de la Plaza de la Bandera estaba ligado a una solución de Odebrecht con la Isabel Aguiar y la 6 de noviembre. Y contemplaba 2 túneles desde la Isabel Aguiar hasta la 27 de febrero, muy costoso. Ese proyecto, a la llegada del ministro, hubo una reformulación
para que cambiar la dirección de la trinchera sur-norte, unir el sur con el norte a través de la avenida Luperón. Eso significa que hubo una disminución en el costo de 83 millones de dólares, que era el proyecto integrar 6 de noviembre, Isabel Aguiar y Plaza de la Bandera, se redujo a 47 millones de dólares. La solución particular de Plaza de la Bandera tiene un costo de unos 27 millones de dólares. Se están haciendo los diseños para llevar a licitación, ya que ese proyecto sale fuera del área de influencia de los proyectos que encontramos contratado a la empresa de Odebrecht. Esa Luperón conlleva otra solución que no permite. Hay que hacerla de manera integral, es decir, tú no puedes venir con un flujo expreso a través de la avenida Luperón y detenerte en el kilómetro 9. Ese kilómetro 9 con avenida Luperón hay un estrangulamiento porque tú vienes de 6 carriles a 4 carriles. Y tanto arriba como abajo hay un estrangulamiento también en la avenida Luperón. Entonces, esas vigas centrales, hay 2 carriles hacia el norte y 2 carriles hacia el sur y 4 carriles centrales. De esos 4 carriles centrales se eliminarán, se trabajará para eliminar esas 4 vigas, esos 4 carriles para llevarlo a 6 carriles. Es decir, cuando tú vienes desde la Núñez de Cáceres, tú no encontrarás ese obstáculo, es un peligro realmente, hay un hueco ahí. Y debajo, a través de pilote, se ampliará. Esa ampliación significa que cuando tú vayas por la avenida Luperón, tú tendrás 6 carriles y 6 carriles arriba y 6 carriles abajo. Es decir, es una solución doble. Para que la gente se ubique, estamos hablando Luperón, kilómetro 9. Ustedes saben que allá hay un puente seco, lo que le llamamos un puente seco. Sí. Lo que él está traduciéndole es ampliando, hay una trinchera, la trinchera es como el hueco, entonces ese hueco se va a ampliar para aumentarlo a 6 carriles en la Luperón, pero arriba, viniendo de la Kennedy, el que va hacia el 9, ahí hay 2 estructuras, hay especie de 2 puentes, que hay un hueco en el medio. Eso se va a unir para incorporar un nuevo carril. ¿Y eso sería la solución entonces a los embotellamientos que se dan desde ese punto hasta los Alcarrizos? Definitivamente. Sí. Ese proyecto, contrario a Plaza de la Bandera, se va a iniciar antes porque ya ahí no tenemos problemas. En términos de tiempo, ¿de qué estamos hablando para ambas obras? ¿Cuándo inician y cuál sería la extensión de esos trabajos? Ese proyecto... se están haciendo los diseños finales para principios de año, el del kilómetro 9. Plaza de la Bandera vendrá a marzo. Sí, porque se va a licitación. Sí, porque hay un proceso de licitación. El que él dice del 9 forma parte de los trabajos que ya se vienen ejecutando en la autopista Duarte. ¿Pero qué tiempo tomarían? Porque esas son obras invasivas desde el punto de vista del tránsito. Vías alternas, porque tú sabes que aquí que cuando comienza una construcción, ya la gente comienza kilómetro 9, eso después que arranque hay que hacerlo rápido. Quiero quitarle el estrés de que como son los carriles centrales, tú tienes 2 carriles hacia el norte y 2 carriles hacia el sur. Ajá. Esos son proyectos que se trabajan 24 horas, principalmente en la noche. Y son vigas prefabricadas, es decir, son procesos muy rápidos y poco traumáticos. Tendremos que hacer otra vez el media tour para explicarle a la gente para que no haya ese terrorismo que causa. Ministro. Yo quiero agregarle, para concluir ya que entramos a la Duarte, y es informarle que la Duarte no solamente inicia en el kilómetro 9, pero termina en Montecristi. Porque el ministro tenía que incluir que no solamente la reconstrucción de la autopista Duarte, hay una reconstrucción de Navarrete a Montecristi, son 270 kilómetros, entonces se queda en el Gran Santiago. En Santiago el ministro... Qué bonito soy yo eso. El Gran Santiago. Santiago, todos los estudios que se han hecho a nivel urbano, siempre se habla de una ciudad desconectada y una población dispersa. ¿Qué pasa con Santiago particularmente? Usted que es santiaguera. Santiago estaba conectada con Puñal, con Licey al medio, Tamboril, Gurabo,
y hacia la parte sur. Pero esas eran carreteras que te comunicaba el centro de la ciudad con carretera de 2 carriles. ¿Qué pasa? Que Gurabo o Tamboril o Puñal están a 10 minutos del centro de la ciudad hoy día. Entonces, ese flujo, Santiago se ha crecido, ya esos no son municipios, ya eso es parte del Santiago metropolitano, pero no hay conectividad. Entonces, el ministro mencionó la ampliación de la entrada de Santiago. Señor, entrar a Santiago, cuando tú llegas después de Jodelpa o después de la entrada al aeropuerto Cibao, es un tapón 24/7. Esa parte se va a ampliar mediante la intervención de la autopista Duarte. Si nos vamos a Licey hubo una ampliación donde se produjo una transformación urbana. Pero ya los santiagueros no quieren que le digan la ampliación de la carretera a Licey, no, sino la ampliación de la avenida Juan Pablo Duarte. Pero hay otra vía hacia el norte, porque son radiales que te comunican con la avenida de Circunvalación. Santiago tiene la propiedad y el privilegio que no hemos tenido los capitaleños, y es que sus radiales te conectan con el centro. Entonces está la avenida 27 de febrero, que es la que te lleva allá a Tamboril. Ya eso Tamboril es parte de la ciudad de Santiago. Sí. Pero ¿qué pasa con esa vía? Que esa vía te conecta a su vez con la del Ámbar. Hay una obra que el ministro va a anunciar, que es la ampliación de la avenida Juan Pablo Duarte, que es la que te lleva a Gurabo hacia la parte norte. El presidente tiene todo un acto para presentar este programa. Bueno, pero un chiste primicia, déjenos. No se lo voy a adelantar. No, pero son 9 proyectos. Ministro, pero se ha hablado aquí de muchos proyectos que están abiertos ya, está en proceso esas obras, algunos planes de continuar en futuro inmediato sobre estas obras, pero ¿están los recursos para hacer esas obras? Mira, yo de recursos voy a querer que Rafael Espinal, que es su área, economista. Bueno, y agregando a eso, previamente habíamos tenido la inquietud del tema de la ejecución presupuestaria y de cómo iba la ejecución de esos fondos. Y ustedes mismos nos habían anunciado que junio y julio iban a ser muy buenos meses para esa ejecución. Y lo han sido, Laura, lo han sido. Ahí está Espinal para que te explaye. Sí, bueno, en la ejecución presupuestaria, en este mes que cerramos, el mes de julio, nosotros tuvimos un avance importante en la ejecución. Habíamos tenido problemas con esos nudos legales, es decir, obras que estaban en ejecución, pero no se podían pagar porque había problemas con los contratos. Ya con la nueva ley, que incorporó algunas obras, como el caso de la carretera Duarte, la carretera turística, esos pagos se han podido realizar. Y ahora se proyecta unos 3.000 millones en la ejecución. Ya nosotros estamos por encima del 50% de ejecución del presupuesto de este año. Tenemos proyectado ya una licitación de 3.000 millones de pesos para asfaltados que se van a incorporar de aquí a fin de año. Es decir, todo desde septiembre hasta diciembre vamos a hacer un programa de asfaltado que incluye 3.000 millones en 30 plantas de hormigón asfáltico que ya han sido licitadas y que se adjudican ahora en el mes de agosto. De modo que en la ejecución presupuestaria está garantizada. Pero además tenemos los fondos de RD Vial, que estamos en un proceso de ampliación de los bonos, de colocación de bonos para RD Vial, para el caso de las circunvalaciones de Baní, de Asua, de San Francisco de Macorís, de Navarrete, y garantizar los recursos sin afectar los fondos del presupuesto de obras públicas. Es decir, a través del fideicomiso. ¿Se le está pagando a los contratistas? No, se le está pagando a los contratistas. Una de las políticas incluso es agilizar el proceso de pago. De hecho, ayer hubo una reunión importante en el Ministerio de Economía con todas las entidades del sector público que realizan construcción, INAPA, el INDRI, estuvo la Contraloría, estuvo la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, para agilizar los procesos. Y de hecho, quedamos en una reunión marcada para el próximo martes con la Contraloría para que todos los procesos que están retrasados
en la aprobación de los procedimientos de Contraloría se agilicen, de modo que el presupuesto de obras públicas se pueda concluir, igual el de las otras entidades Ministro, constructoras. hay una pregunta que todo el mundo se hace, porque ustedes han estado trabajando en eso. ¿Se va a solucionar y cuándo el problema del peaje sombra? Sí. Puedo decirte que en esto se está trabajando y el presidente próximamente dará muy buenas noticias sobre este tema. Desde que nosotros llegamos, ha sido una ocupación del gobierno este tema. Inmediatamente se iniciaron contactos o comunicación muy directa con los ejecutivos de la empresa que tiene esta concesión y en breve tiempo puedo avanzar que el presidente estará comunicando una solución bastante satisfactoria. Un tema con relación a antes algo de que salir dijo... del tema de presupuesto, una pregunta más. Los 400 y pico de millones que se agregaron en el presupuesto complementario, ¿cuál es el destino específico que tiene? No, eso es un presupuesto complementario para concluir los procesos de obras que estamos construyendo y aumentar el presupuesto. El presupuesto de este año de obras públicas es de recursos del Fondo General, son 18.000 millones, más unos 2.000 y tantos millones que son de recursos externos del Banco Interamericano de Desarrollo, más unos 2.000 millones de RD Vial, es decir, tenemos un presupuesto de 22.000 millones. Esto es un completivo para la programación de obras que tenemos de aquí a fin de año. Entonces ahí yo voy con el tema de los préstamos y algo que está pasando en la Cámara de Diputados. Ayer justamente el vocero del PLD en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, está pidiendo a Compras y Contrataciones devolver una licitación de urgencia que hace la OPRED para la construcción o la ampliación de la línea 2 del metro. ¿Eso cómo ustedes lo ven? Porque se supone que esos préstamos también están contemplados dentro de ese presupuesto anual o tal vez en la extensión de estos proyectos. Cuéntanos ustedes eso. No, mira, lo que tiene que ver con la ampliación de la línea del metro es una responsabilidad directa de la OPRED. Pero yo puedo conversarte y decir, mira, primero es una necesidad y es una ocupación del gobierno el darle una respuesta oportuna al tema del transporte. Onésimo, que es profesor de esa área, bien conoce que el transporte representa el 25% de los ingresos del obrero dominicano. Cualquier solución en que vaya en esa dirección es como si se produjera de un modo más efectivo un aumento de salario, como el que ha habido un aumento de salario en niveles bastante importantes. Entonces, cualquier acción en esta dirección contribuye en esto. Lo segundo es, mira, en lo que tiene que respecta directamente con obras públicas, nosotros en el préstamo que hemos estado envueltos es el préstamo de Manzanillo, que involucran unos 100 millones de dólares, tanto para la construcción del nuevo muelle como de la carretera o de la principal carretera, la reconstrucción de esa carretera ahora. Mira, aquí lo que pasó fue que en los gobiernos del PLD hubo una política irresponsable de endeudamiento. Y nos llega un momento, precisamente tú tienes que preservarte y reservarte, y Rafael, que no solamente es economista, es el presidente del Colegio de Economistas, para momentos como este, como el de la pandemia, para los momentos excepcionales y para los momentos extraordinarios. Lamentablemente aquí hubo un dispendio, hubo un festival en momentos que no había la necesidad que hoy pudiera haberla por las condiciones que tiene la economía mundial. Para solicitar préstamos. Y sobre todo préstamos en condiciones. Esto tuvo que ver con un entorno internacional de una sobreliquidez de los mercados internacionales y de nuevas vías de financiamiento. Sin embargo, observa que, contrario a los préstamos que anteriormente se hacían, que eran de muy corto plazo, porque eran o con fondos de pensiones, o nosotros estamos básicamente trabajando con organismos multilaterales cuyas tasas
de préstamos son mucho más favorables y con condiciones Ministro, muy distintas. todo eso es cierto. Y la preocupación del endeudamiento anterior era una gran crítica al gobierno del PLD, pero también es cierto que el nivel de rapidez del endeudamiento que está llevando el PRM es motivo de preocupación. La misma CEPAL ha advertido que somos el país de Latinoamérica que más rápidamente se está endeudando en el último año. Entonces, ¿cuál va a ser el límite de esa política de endeudamiento que, si bien viene justificada con la pandemia, lleva un ritmo que preocupa a los ciudadanos? Mira, sobre esto, y reitero, por eso la economía, y en esto quisiera que Rafael nos apoyara o que diera sus consideraciones, la economía tiene momento y por eso debe de ser manejada con responsabilidad. Hoy se tiene una situación muy especial que, gracias a Dios, desde el punto de vista del manejo de la pandemia, tenemos éxito, estamos colocados por primera vez en algún ámbito, estamos colocados dentro de los primeros países del mundo en gestionar el tema de la pandemia, tanto en la vacunación como en los niveles de gestión y en la reactivación de la economía. Hoy, gracias a Dios, esta es una economía que va a crecer y que va a cerrar con los mayores niveles de crecimiento, no solamente de la región, sino prácticamente del mundo. Y esto tiene que ver primero con la política responsable de cómo el presidente ha manejado estos temas, cómo ha manejado los aspectos macroeconómicos que le han infundido mucha seguridad a los distintos agentes económicos, nacionales como internacionales. Y debo decirte, Laura, cómo están las reservas internacionales. Nuestras reservas monetarias están en niveles que nunca antes se habían tenido, pero además la inversión extranjera que está habiendo en el país tiene niveles verdaderamente espectaculares. Me gustaría que Espinal, como presidente, ¿verdad?, de la Sociedad de Economistas, y además como funcionario, nos explique en torno al endeudamiento, porque pareciera como si el PRM, toda la deuda pública que ha tenido estos últimos días es del PRM y no del PLD. No, había muchos proyectos de esos, Rafael, que estaban además en carpeta. Me gustaría que nos explicara eso. ¿Dónde está la culpa, del PRM o del PLD? Mira, la diferencia del endeudamiento actual es que el endeudamiento que está realizando el país y todos los países es el endeudamiento necesario para enfrentar la pandemia, promovido por el Fondo Monetario, por el Banco Interamericano, por el Banco Mundial. La pandemia obliga a que los países creen líneas de transferencia de recursos a las familias que han perdido empleo, a las familias más vulnerables. El país ha tenido el choque económico más grande de su historia y lo mismo ha ocurrido en el mundo. La diferencia es que el endeudamiento de los 16 años anteriores es un endeudamiento en etapa de crecimiento. En etapa de crecimiento, en vez de endeudarte, lo que tú tienes es que crear un fondo de ahorro para los momentos de crisis, porque la economía es cíclica. Al gobierno del Partido Revolucionario Moderno le ha correspondido entrar a gobernar una crisis, la más grande crisis. Y fíjate, la mayor parte de los países, para enfrentar esa crisis, han paralizado las obras públicas. Pero Espinal, sin embargo, el país ha mantenido el ritmo de crecimiento de la construcción la población sin paralizarla. La población entiende en términos no así. O sea, de ese 70% de endeudamiento que se habla que tiene el país, ¿a cuánto corresponde al actual gobierno y cuánto corresponde al pasado gobierno? No, el endeudamiento que recibió el gobierno estaba sobre el 55%. El endeudamiento en relación con el Producto Interno Bruto, 55%. que es como 55%. Se ha incrementado a 70. Naturalmente a 70, producto en menos de un año. Producto de la situación de pandemia que vive el país. Pero no todo ese endeudamiento que ha ocurrido en los últimos 12 meses es negativo, porque ese endeudamiento es que ha permitido que la vacunación de la población se esté superando el 50%, es lo que ha permitido enfrentar la crisis
de transferencia de fondos, es lo que ha mantenido la construcción creciendo al 42%, ya la economía creció un 13% en el primer semestre de este año. Es decir, el endeudamiento ha permitido mantener la reactivación de la Sería economía. bueno que el Ministerio de Hacienda salga un poquito a explicar todo eso en más detalle. Ministro, el tema del... Pero es que este es un gobierno integral y No, nosotros sí, no somos pero- un ente aislado, pero- somos parte integral del Pero gobierno. es bueno que los que Debe manejan esa explicar deuda eso. también salgan a dar No más quisiera que el ministro explicaciones. se vaya sin hacer una pregunta, que sé que mucha gente está esperando y que ayer nos abordaban. Usted es el secretario de organización del partido Ay. y mucha gente nos pregunta, bueno, cuando salió la promoción el día de ayer de que usted venía para acá, me dijeron, pregúntale al ministro, algunos PRMistas que incluso algunos de ellos han piqueteado residencia ya de ministros. El tema de los empleos, que hay un problema con eso, y que hay muchos de ellos que entienden que hay un año y no están viendo a Linda, ministro. ¿Le puedo sumar una ahí? Ajá. Que ya está montada la reelección también. No, mira, Antes del año, estamos en reelección. mira, bueno, no lo he visto. El presidente ha sido en esto demasiado responsable y como hemos sido también los funcionarios, hemos manejado un Estado, un gobierno, hay que manejarlo con responsabilidad, sobre todo en medio de las circunstancias que nos ha tocado y ha habido también un partido paciente, un partido que nos ha acompañado Sí. y que ha tenido un buen comportamiento. Eso yo te lo puedo adelantar, que nuestra gente ha tenido, contrario a las acciones de otros partidos que en momentos similares habían tenido un comportamiento muy distinto. Ministro. Nuestra gente se ha comportado de una manera correcta, ha apoyado su gobierno y nos ha acompañado. Obviamente, muchos tienen el deseo de ser parte de las iniciativas y ¿Pero serán colocados esta gente? en la medida de lo posible serán atendidos y Ministro, han sido atendidos. no podemos cerrar... Mira, los que estamos aquí somos fruto de ellos. Exacto. No podemos cerrar sin mencionar a la tormenta tropical Fred, que se encuentra entrando a territorio dominicano. Desde el Ministerio de Obras Públicas, que tiene que responder a muchas de las situaciones que se generan con las lluvias, con las tormentas tropicales. ¿Cómo está esa situación de espera? ¿Cuáles planes hay? ¿Y cómo esperan que pueda afectar algunas zonas de nuestro país? Mira, nosotros somos parte del COE. Anoche tuvimos una reunión en Palacio y inmediatamente se producen alarma de eventos como este, se activa el comité de emergencia y el comité de emergencia que precisamente está aquí uno de los viceministros, caray, que no me le dieron un espacio, ni igual que a la directora de tramitación de plano que pudo haber desarrollado algunos de estos temas que hemos abordado. Hemos estado activos, sobre todo alrededor de las áreas. Bueno, yo espero, Caminero, que ustedes vuelvan próximamente a invitarnos, porque oiga, se quedaron muchos temas. No, se quedaron muchos No, temas. se quedaron muchos temas porque también ustedes me quitaron mucho tiempo con otros temas. Mire, y la gente escribiendo en las redes sociales, le mandan saludos de los tres brazos, de la doble vía, la gente de Jaina esperando remozamiento de Bueno, asfaltado. en Jaina estamos trabajando, Loreni. Para que usted Estamos sepa. trabajando y Ministro, vamos para allá, continuaremos. Queremos ampliaremos. agradecerle muy especialmente su visita, que haya venido con este equipo. La otra parte la Rana tenemos que Mayor. incluir para la próxima. Gracias nuevamente al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del IGNE, Ascensión, también a Roberto Herrera, viceministro de Supervisión y Fiscalización, a Nelson Colón, viceministro de Infraestructura, a Tomasina Pascual, viceministra de Edificaciones, a Rafael Espinal, coordinador del gabinete del ministro, y a Onésimo González, asesor general del ministro. Gracias a todos ustedes Gracias por estas a ustedes. importantes Gracias. informaciones y con ellos nos despedimos todos. A ustedes también las gracias. Nosotros los dejamos con la programación de Telemicro, Telecentro, Digital 15 y Telemicro Internacional. Continúen disfrutando.